Oye y sabrás dónde estás. Ese ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en que nadie espere que ser preferido pueda, por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace. Y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mayor calidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna el vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de parecer lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la fineza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son, caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Gracias. Me hubiese encantado escribirlo a mí, pero no es mío, como todos sabéis. Muchas gracias por venir. Estaba yo pensando cómo abro la conferencia de hoy, cómo describo aquellas tropas nuestras, aquellos soldados, aquellas fuerzas que tuvimos, que crearon un imperio. Y al final acabé pensando en los primeros versos que yo aprendí, junto con todos los viejos soldados que hay aquí. Estoy seguro que me corroboran los primeros versos que aprendimos cuando ingresamos en el ejército y que todavía de vez en cuando repasamos porque nos elevan la moral. Ya son 40 y tantos años, los hemos recitado, los hemos cantado al paso ligero, los hemos cantado a paso ordinario, de todas las maneras. Creo que es la mejor presentación de lo que ahora vamos a ver, de aquellos soldados que fueron nuestros antecesores, que fueron las tropas de élite, las mejores tropas que ha habido en la historia, junto con las legiones romanas, las tropas macedónicas y poco más. Alguna más moderna, pero casi a mucha distancia. Va a ser la verdad es que va a ser una conferencia muy activa, muy dinámica, en la cual tenemos muchas esperanzas puestas. Va a ser lo que me ha prometido Joaquín, junto con su gente de Tercio Norte, es que va a ser divertidísimo. Lo vamos a disfrutar. Joaquín de Diego, que es quien va a exponer el grueso de la conferencia, la parte más teórica, es profesor de la Universidad de Cantabria, es arqueólogo experimental histórico o histórico experimental y es aparte de sargento reservista voluntario, que me echa una mano en la Delegación de Defensa muchas veces, es un profundo amante de la historia española y de nuestros ejércitos históricos. Y él va a ser el que lleve sobre sus hombros el peso de la conferencia. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a las autoridades que hoy todavía han podido hacer un hueco, y lesionados y no lesionados están aquí, y venga, y que lo disfrutéis. Y estamos en tus manos, en tus armas. Muchas gracias, mi coronel, por su introducción. Y, bueno, procuraré que sea lo más ameno posible, dado que este es un tema que no da para una conferencia, sino para un ciclo o varios ciclos de conferencias. Entonces, humildemente voy a intentar aproximar al combate de los tercios, que, como bien ha dicho el coronel, llegaron a ser uno de los pilares de la hegemonía militar hispánica durante la Edad Moderna, especialmente en el marco europeo, si no el único. Fueron temidos, respetados y admirados, pero debemos abordarlos correctamente y no romantizarlos. Su supremacía militar se basó en factores tácticos, técnicos y humanos, algunos de los cuales serán abordados en la actual conferencia. Esta será una presentación en la que tendremos que avanzar a toque de corneta, de manera que la infantería lo agradecerá. Pues el tema es muy largo.
Nos centraremos específicamente en la táctica y el combate de los tercios en la escuela de Flandes durante la segunda mitad del siglo XVI y hasta parte del XVII. Trataremos en primer lugar sobre la génesis, posteriormente el tercio, el soldado del tercio, táctica, formaciones, voces de mando y el tercio de los sitios, es decir, los asedios. Pues bien, la génesis, aquí tienen una imagen del gran capitán, el origen de todo. Los tercios se encuentran indudablemente enlazados con el ejército del gran capitán y en las reformas militares iniciadas desde 1495 por los reyes católicos. Terminada la reconquista y resuelta la inestabilidad política peninsular, España se abre a la expansión exterior, dando lugar a conflictos de gran escala. Utilizan la Guerra de Granada, las experiencias de la Guerra de Granada y de las batallas, las primeras campañas contra los franceses en suelo italiano, y modernizan con un sistema medieval inicial, pero modernizan el ejército en base a 3 puntos principales. El ejército pasa a organizarse en capitanías, mandadas por un capitán y un alférez, y subdivididas a su vez en escuadras de mando al cabo con cada uno un cabo. La infantería pasa a ser el contingente principal al modelo suizo, pues es el que la monarquía conoce por sus mercenarios, como evidencia las crónicas del gran capitán. Aparece la figura del piquero, contabilizado junto a los ballesteros como lanceros, y la del espingardero, que es un arcabucero precoz. Y luego se incorpora la artillería de modo generalizado. Este modelo se transformará de nuevo durante el primer tercio del siglo XVI. Fueron 300 años de evolución. Lo mismo que no somos iguales de un año para otro, los ejércitos se tienen que adaptar sistemáticamente a la carrera armamentística y a los campos de batalla en los que tienen que medirse. La conquista de Nápoles evidenció la incapacidad de los modelos tradicionales en este nuevo contexto. El imperio era enorme, la duración de las guerras hacía necesaria una fuerza profesional y las levas no valían. Uno de los principales cambios será la conjunción del arma de fuego, que empezará a ser desde ahora y en adelante la fuerza principal. De hecho, un ejemplo que me encanta y que a los franceses les gusta muy poco, en la batalla de Bicoca en 1522, los españoles destrozan al ejército mercenario suizo solo con fuego de arcabuces. De hecho, la palabra Bicoca hace referencia a Ganga. Fue un auténtico paseo militar. Para nosotros, para ellos no. Los primeros tercios se denominan tercios viejos, los de Nápoles, Lombardía, Cerdeña y Sicilia, a los que se fueron uniendo después los tercios nuevos y tercios provinciales que estaban dentro de la península. La estructura se basaba en básicamente una flexibilidad orgánica. Empezaban a no ser estructuras rígidas, sino se adaptaban. Constituían agrupaciones de compañía y el tercio podía asociarse o desvincularse, llegando a combatir en el mismo tercio en escenarios totalmente diferentes y en campos de batalla que a veces había bastante distancia entre ellos. Especialmente nosotros nos vamos a centrar en la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, y esto fue una auténtica novedad con el resto de los ejércitos. El cuadro macizo de combate se puede dividir en unidades más modernas, eran móviles y polivalentes y eran además una cosa importante, eran especialmente autónomas. ¿Cómo lo eran? La plana mayor del tercio estaba mandada por el maestre de campo, aquí lo pueden ver. Era su comandante, era elegido por el rey y el Consejo de Estado y de Guerra. Estaban las órdenes directas del capitán general, pero actuaban con total libertad en el teatro de operaciones. Se le podía considerar el padre del tercio, pues se encargaba de su administración y su gobierno, atendiendo a las necesidades materiales de todos los soldados, administraba justicia y hacía las veces de juez de paz, juez ordinario. Una cosa que es de reseñar y que no ocurría desde, como bien ha dicho el coronel, desde tiempos de Alejandro Magno o de Julio César. Y es que era costumbre del maestre que dirigiese el tercio en el campo de batalla en primera fila. Antes de entablar combate, hacía una arenga y ahí estaba. Luego, en el momento de entablar combate, se retiraba a una posición más segura, pero seguía en la refriega. De manera que estamos hablando de meritocracia, algo que empezaba desde el maestre de campo hasta abajo. Su mando inmediato, su persona de confianza, lo que vendría a ser actualmente el suboficial mayor, era el sargento mayor.
Era la mano derecha y debía ser seleccionado por el capitán general con previa recomendación. Y debía tener una experiencia mínima de 6 años de soldado bajo bandera, 3 de alférez o bien 10 años efectivos de soldado. Es decir, se podía empezar desde abajo y ascender hasta arriba por méritos de guerra. Su misión era, cito, guía, llave e instrumento de todas las órdenes que los capitanes generales y maestros de campo envían a las compañías. Debía saber de todo. Matemáticas, aritmética, abordaba la totalidad de los preparativos de la batalla y el desarrollo del combate. Aconsejaba en táctica militar y organizaba los despliegues, la estrategia y todo lo que requería. Su importancia queda retratada en esta frase. Cosas de tal calidad que de la buena ejecución de ellas espera con razón mucho bien, victoria y gloria. Y de su mala ejecución resulta mucho mal. Vienen a perderse las jornadas y con ellas la hacienda, honra y fama. Sin embargo, su autoridad estaba complementada con los capitanes de compañía, que posteriormente hablaré. Tenemos después el tambor mayor y los músicos. Las órdenes eran visuales y acústicas. Respecto a las primeras, los instrumentos eran los que transmitían las órdenes de los mandos, tanto la guardia como las compañías, para compasar las marchas, toca de retreta, llamada a otros tambores y demás. Y a su vez tenían que tener el conocimiento de los tambores y las llamadas de otros ejércitos para saber cómo estaban respondiendo. Igualmente tenían que saber idiomas, es decir, estamos hablando de un ejército profesional y muy eficaz. Los ayudantes de campo eran un conjunto de personas que no necesariamente eran militares, de los cuales luego hablaremos, que ayudaban en distintas materias, como por ejemplo ingenieros, intendentes, etc. El furriel mayor ayuda al sargento mayor y dispone de su acción directa. Por último, tenemos el barrachel de campaña, que era nombrado también igualmente por el capitán general para, cito, la ejecución de la justicia, el buen gobierno y seguridad del campo y por evitar los robos, delictos y otros males daños. Es decir, hacía las veces de policía militar. Era el alguacil e igualmente se aseguraba de la limpieza, higiene, disciplina, tanto de los campamentos como de la tropa. Y para más INRI, de nuevo tenía que saber idiomas, pues tenía que encontrar los guías y los intérpretes que necesitara el tercio. Las compañías eran el sistema operativo dentro del tercio. Estaba formado de manera diferente al resto de los ejércitos por una combinación de soldados bisoños y veteranos. El resto de los ejércitos lo que hacía era separar los veteranos de los bisoños. Y sin embargo los españoles se dieron cuenta que aquí hay mucho veterano, los que somos menos veteranos tenemos que aprender mucho. Y era una manera de compaginar experiencia con energía. La ordenanza de Génova estableció la existencia de 12 compañías por tercio, siendo 2 exclusivas de arcabuceros, 3 en caso de que fueran de 15 compañías, y la media era de 200 a 250 soldados por compañía. 1 de cada 3, de ahí la palabra tercio, era arcabucero inicialmente. Luego, posteriormente, veremos que eso cambió y el rodelero fue abandonándose en pro de mayor potencia de fuego. Los números raramente se cumplían. El capitán de compañía tenía que adaptarse a los recursos que había en cada sitio. Y los números iban fluctuando en función de las necesidades y los recursos. El capitán de compañía, quien mandaba cada una de ellas, era sin duda uno de los cargos más reputados y deseados. De nuevo, tenía que tener experiencia real. 6 años de soldado bajo bandera y 3 de alférez o 10 años efectivos con licencia. Somos españoles, por lo tanto hidalgos. En caso de tener sangre ilustre, el mínimo era de 6 años, puesto que se daba por hecho que habían tenido una educación previa que les permitía reducir este número de años para poder ascender. Pero ni la nobleza ni las acciones militares brillantes podían suplir las necesidades específicas para capitán de compañía. Tenía que ser hábil, razonable y físicamente bien dotado,
fuerte y valeroso para que los subalternos le imitasen. De nuevo, la meritocracia. Solo se ascendía por méritos y no menores. Necesitaba además experiencia en otras especialidades militares y en todas y cada una de las armas que se utilizaban. Debía supervisar la instrucción, hacer respetar la disciplina y vigilaba hasta que las mujeres casadas y solteras no fueran con los soldados, que no quedasen desertores, enfermos, dormidos o incluso muertos en los alojamientos. Es decir, tenía bajo su responsabilidad todo, absolutamente todo, en lo que correspondía al tercio. El alférez era el segundo al mando, que era normalmente elegido entre los mejores cabos. De nuevo necesitaba experiencia, 2 años continuos bajo bandera y 4 efectivos en guerra vivida. Era el responsable de la bandera y su protección, portándola personalmente en combate y en revistas. Lo llevaba en todo momento, menos cuando tenía que servir en algún otro menester, con lo cual cedía la bandera al abanderado, que era quien la portaba en ese momento. La bandera era sumamente vital, no se podía perder bajo ningún concepto. Era la representación del capitán y la compañía y, por encima de todo, del rey. Este simbolismo era tal que en muchas ocasiones el término bandera se utiliza indistintamente del de compañía. Luego tenemos al sargento, que era elegido, de nuevo, entre los más aptos de los cabos. Hay que tener en cuenta que la muerte de los soldados, avanzaremos posteriormente sobre ello, era una constante. Por lo tanto, había que estar sistemáticamente viendo quiénes eran los más capaces en el combate para ver las siguientes promociones. De nuevo, requería 2 años de servicio continuos bajo bandera y 4 en el resto de casos. Las escuadras y camaradas era la última subdivisión. Estaba conformada por 25 soldados cada una y estaba mandada por un cabo. Se llama camarada porque era un sistema de pequeños grupos sustentado en la camaradería y la seguridad y facilitaba el mantenimiento de la disciplina. Cito: son las que han conservado más la acción española, porque un soldado solo no puede con su sueldo entretener el gasto forzoso como juntándose algunos lo puede hacer, ni tiene quien le cuide y retire si está malo o herido, y porque el modo de vida contrario es entre soldados desapacible y sospechoso. Ordeno y encargo mucho a mis capitanes y generales y maestres de campo tengan muy particular cuidado en no consentir que soldado alguno viva sin camarada. El cabo era el más antiguo del ejército, normalmente eran, como ocurre hoy en día, veteranos ante todo, y tenían que cuidar absolutamente todo lo que correspondía al día a día. Los comportamientos y relaciones, los alojamientos, el estado de las armas, la distribución de equipos y municiones, y recibir e interpretar las órdenes, puesto que las órdenes tenían que ser interpretadas, cosa que hoy en día es un poco es totalmente diferente, hay que cumplirlas. El teatro de operaciones era muy, muy inestable. Entonces los cabos tenían que saber aplicar la orden en el momento y de la manera correcta. Y luego una cosa que es muy curiosa, y es que la asistencia sanitaria era en todo un tercio asistida por un cirujano, algunos médicos y algunos barberos. Sin embargo, lo que había a discreción eran sacerdotes, frailes y monjes. Y hablaremos el porqué. Se tenía más en consideración el cuidar la salud del alma que del cuerpo, porque el cuerpo se sabía que iba a herir. Don Germán Gutiérrez. Sargento de la primera bandera del tercio de Nápoles. Cabo Arosamena, mosquetero de la segunda compañía de arcabuceros. Cabo Rodríguez, pica seca de la quinta bandera.
Rodrigo Díaz, ingeniero de Su Majestad. Acompaña al tercio de Nápoles. Reháganse. Ahora describiremos las cualidades del soldado del tercio. Los soldados españoles eran voluntarios de cualquier origen social que pretendían ganarse la vida, adquirir honor y reputación o ascender socialmente. Había otros que renunciaban incluso al sueldo y eran denominados entretenidos o voluntarios, pero todos ellos solamente eran licenciados en el momento de la muerte o por orden expresa. El conjunto de los españoles en los tercios siempre osciló entre los 5.000 y los 10.000 hombres. Repito, una media de 8.000 hombres, algo que es inaudito, pues pensamos que todos los tercios estaban compuestos por españoles. No, la élite era española, el resto eran de otras naciones. Unas cifras que ni las gentes del siglo XVI se creían, como bien muestra Brantôme, pues al hablar de los infantes del rey de España decía, cito, que cuando se comenta que solo hay en el ejército 8.000 españoles nativos, la gente se burla y no quiere creerlo. La razón de reclutamiento prioritario de españoles para los tercios era su fiabilidad. Siempre les correspondían las principales acciones de choque, a pesar de ser la minoría de los efectivos en el combate, lo que sobrellevó a un rápido desgaste, especialmente a causa del marcado carácter poliestético de las campañas de Flandes, en las que la artillería estaba en constante preeminencia. Como ejemplo de este desgaste, gracias a la regularidad de pagos y sueldos de los 8.795 soldados que acompañaban al duque de Alba en 1567, solo 4.093 quedan en febrero de 1577. En 10 años fueron más de 25.000 españoles los que llegaron a Flandes y calculamos que entre 4.000 y 5.000 fueron los que regresaron a Italia en primavera de 1577. Hagan las cuentas y vean las bajas terribles que sufrían. La mentalidad del soldado era lo que le daba esa diferencia respecto al resto de naciones. Tenía unas características físicas, pero eran secundarias, puesto que habrán escuchado esta célebre frase de España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. Desde que se llegaba a Italia, empezaba un proceso arduo de entrenamiento y acondicionamiento físico. Así pues, el hombre solamente se requería que fuera sano y, gracias a la instrucción, adquiriría el resto de cualidades. Específicamente se buscaba gente del campo, que eran ya de natural más fuertes de lo habitual. Tenían que ser sobres en las comidas y debían ser disciplinados. Voy a citar algo muy importante porque esto define específicamente la mentalidad del soldado español. Las decisiones de todo soldado debían basarse en 3 pilares: la religión cristiana, el honor para con su rey y la protección de su patria. Cito: esta infantería, sus capitanes, harán sus diligencias en ver y entender lo que toca a su oficio, procurando aprendan y tengan en memoria lo que aquí se dice. Primero, entenderán los soldados del capitán que el más alto precepto de la milicia es la obediencia. Segundo, entenderán los soldados del capitán el honroso oficio que entre manos traen y han profesado. Tercero, entenderán los soldados del capitán que guarden y conserven la cristiandad que en España han heredado, sin querer entender opiniones de gentes que acá perdidas. Cuarto, entenderán los soldados del capitán que vienen a ser defensores y aumentadores de la santa fe católica y guarden los preceptos de ella como tales. Quinto, entenderán los soldados del capitán que vienen a guardar y conservar los reinos y provincias de su rey, y las que le fueron desobedientes y enemigas, castigarlas y conquistarlas por su valor y sus armas. Esto resume, sin duda, cuáles eran los pilares del soldado español. Y estos pilares tenían una mentalidad con una importancia de la religión, de manera que se conocía a los soldados españoles como soldados católicos.
Lo primero, cito, lo primero sea cumplir las obligaciones con Dios y precieros de ser un buen cristiano. Su ideal espiritual estaba inmediatamente ligado a Dios y a la Iglesia romana, pero también a la nación y a su rey, quien la representaba. La idea política promovido por los regentes hispánicos caló en el ánima de los soldados. España fue la verdadera defensora de la fe católica y la Iglesia de Roma en el aspecto universal. ¡Santiago! ¡Santiago! ¡España! ¡España! Lealtad y honor para con el rey. La principal cualidad debía ser la lealtad hacia el rey y a su bandera, la compañía. Para defender su honra personal, el soldado defiende la de su señor natural, que es el rey. Como si fuese la propia, siempre como si fuese la propia. Además, el rey era la fuente de todo cuanto los tercios hicieran, pues constituía el centro de su vida militar. La fidelidad al rey no solo se expresaba alejándose de los motines y conjuras, sino manteniendo un comportamiento digno caracterizado por la lealtad y obediencia absoluta a los oficiales, pues de ellos emanaba la autoridad del rey. También se mostraba fidelidad estando debidamente armado y permaneciendo continuo, es decir, preparado para el combate, comportándose con valentía, pero sin temeridad. En este sentido, la lealtad y fidelidad de los infantes españoles era considerados tan leales que no era necesario para ellos realizar el juramento de fidelidad al rey, como si se obligaba a otras naciones. A cambio, el rey debía cumplir sus deberes respecto a los infantes, quienes todo lo esperaban de él. También hay que reseñar que el término nación, muy presente en las fuentes, aunque no con la misma connotación actual, para los tercios indicaba el nacimiento. Todos eran hijos de la España católica imperial, de las Españas. Para los tercios constituía el origen de un temple excepcional, constituyendo así un punto de reputación y orgullo propio. Cito: ¿y quién podría presumir de españoles semejantes errores? Y otra: y no hay casi otras armas más que las nuestras. Ellos consideraban que no había ningún soldado mejor que ellos, por eso siempre buscaban estar en primera fila. El espíritu del cuerpo, basado en esta religión y lealtad, se basaba, como he repetido ya en varias ocasiones, en el ejemplo. Había patente el ideal de un buen soldado, valiente, disciplinado, respetuoso con las leyes religiosas y militares y lo suficiente vivo y atractivo para que se manifestase. La guerra con frecuencia tiene hechos heroicos y caballerescos y otras veces no tanto. A veces hay horrores, demasiadas. Pero la lealtad y la percepción de ser un milites Christi, un soldado de Cristo, hacía que su comportamiento fuera ejemplar en todo lugar. La disciplina, como en todo ejército, todo espíritu de cuerpo se sustentaba gracias a una férrea disciplina. Los máximos exponentes de disciplina de época eran considerados los soldados españoles. Esto no venía de motu propio, había una base, pero estaba implantado por los oficiales mediante la instrucción y las diversas costumbres, remachando con férreas leyes y castigos en caso de ruptura. La mayor muestra de disciplina la encontramos en el mantenimiento del silencio. Cito: porque con el ruido y gritos es imposible oír las órdenes, de suerte que los movimientos son sin tiempo y desacertados. Otro segundo caso motivado era, cito: porque el gritar las más de las veces procede de flaqueza de ánimo y muchas se ha visto perder la victoria por un solo grito, el cual puede desanimar los amigos y animar los enemigos. Y porque es cierto que la ira crece el ánimo y que el corazón errado se defiende gritando. El honor era un elemento indispensable de esta época. Evidenciaba la hombría, estatus, prestigio y dignidad personal. Como bien ha narrado la poesía del soldado de Calderón de la Barca, el coronel, todas esas cualidades no se presuponían, se demostraban día a día. Por otro lado, encontramos una relación intrínseca entre el honor y la espada. Es el arma material que todo soldado debe portar.
y no se sentía verdaderamente seguro de sí mismo más que cuando una buena espada pendía de su costado. Es el elemento representativo del ideal de Dios y el rey. La espada era la fuerza del ejército y el atributo de la nobleza, símbolo de la grandeza del imperio hispánico y católico. Muy ligado al honor, la reputación y el orgullo fueron otros ideales base de la mentalidad de los soldados y en parte clave de su resiliencia, de su resistencia ante los avatares del destino. Siempre se les había dicho y repetido y demostraban sistemáticamente que eran la infantería, cito, que era la mejor del mundo, dicho por propios y por enemigos. Sancho Dávila, por ejemplo, en el Socorro de Middelburgo en 1572 al 74, cito, por lo cual, quien de vosotros puede dudar de que los enemigos, al primer lucir de nuestras armas, no se pondrán en huida antes de que en ordenada, ¿quién hay aquí de nosotros que no haya visto o hecho alguna acción señalada en tan antigua milicia como la nuestra? Roland de Gouillon, capitán de balones a favor de los Estados Generales, defendía la ciudad de Amberes el 4 de noviembre de 1576, cuando ésta fue atacada por los españoles. Al saber que un cuerpo de infantes españoles acababa de penetrar en la ciudadela, consideró que la partida estaba perdida. Cito, yo conocía bien a toda aquella gente, soldados, generales, y sabía de lo que eran capaces. Lo que no podía imaginar era que tan solo con 5.000 españoles, solo 5.000 españoles, arrollaron el atrincheramiento de 5 metros y a los 4.000 alemanes, 4.000 balones y 14.000 hombres de la milicia ciudadana. Este sentimiento de superioridad les hacía pavonearse con el aire de lo que eran, conquistadores. Recorrían el mundo en el siglo XVI sin contención, acostumbrados a mandar, a vencer y a someter. Y la mujer del César tiene que serlo y parecerlo. Así pues, la vestimenta era un elemento de orgullo y de demostración de hidalguía y de poder. Fuera de lo que estamos acostumbrados a ver en las películas, de ropas grises y oscuras, de suciedad, el soldado siempre iba impecablemente preparado para revista. Utilizaba vivos colores, como pueden ver en la diapositiva. Este es el maestre de campo, es el que iba, por supuesto, más engalanado, pero el resto utilizaba, como pueden ver, unas galas coloridas y siempre que se entraba en batalla había que usar las mejores galas. Si se moría, había que morir adecuadamente. De hecho, la estética era tan importante que teóricos del arte de escuadronar llegaron a preocuparse de calcular cómo formar el escuadrón ofreciendo en todas sus caras hileras de coseletes grabados, dejando los blancos para las partes inferiores. Aquí pueden ver un morrión, esto es lo que se denomina engalanado, grabado, de manera que invertían parte de su soldada, parte de su sueldo en indumentaria y en equipo, que fueran lo más gallardo posible. Ahora entraremos a hablar de las armas del tercio. Todo soldado podía adquirir sus armas a cuenta propia, pero en caso de no poder permitirse gastar ese dinero, las recibía por un aprovisionamiento real, es decir, recibía las armas de munición del rey. Existía una amplia cadena de abastecimiento que iba desde la solicitud a la compra y después a la siguiente entrega de las armas, que iba seleccionada por una serie de medidas fisiológicas, es decir, a los piqueros se les entregaba las armas más fuertes, la armadura, a los arcabuceros los más enjutos, las más ligeras. Sin embargo, también encontramos que existen ciertas medidas referentes a aspectos técnicos, aspectos de mérito y también a favoritismos, pues no debemos olvidar que son humanos. Las armas eran entregadas antes de embarcarse al lugar de destino, pero existen ocasiones en las que se embarcan se entregan una vez embarcados los tercios o incluso en el lugar donde han llegado, cosa que a los oficiales no les agradaba demasiado porque evitaba que la tropa pudiese entrenar con ellas con anterioridad. Cabo Rodríguez. Con permiso de mi sargento y de vuestras mercedes, yo como soy piquero voy a referir
las particularidades del oficio de piquero y de su equipo. La pica es conocida por muchos como la reina de las armas, lo cual se debe más bien no tanto a su importancia táctica, que esa es más para las armas de fuego, sino al hecho de que los piqueros, al estar en primera línea, ocupaban los puestos de mayor honor en el escuadrón. Pero a pesar de eso, la pica no es, como se piensan algunos, el arma principal del tercio. Es un arma importante, pero no la principal. Ni porque sea el principal elemento de maniobra, ni el principal elemento de castigo. Ese, de nuevo, pertenece a las armas de fuego. Ni siquiera es la pieza más numerosa. Al principio sí lo era, pero a medida que anda el tiempo, la proporción de bocas de fuego empieza a superar y acaba superando ampliamente a la de picas. No obstante, la pica sigue siendo muy importante, tanto en acciones ofensivas como defensivas, contra caballería y contra infantería, en estático o en carga. Muchas veces la carga ni siquiera es necesaria llegar al choque, porque una vez que, como han comentado antes, una vez que se daba la carga, muchas veces el enemigo abandonaba el campo ya por la fama de los piqueros españoles. En cualquier caso, su principal función es la de servir de refugio y de defensa para la arcabucería, que no tiene defensa de por sí, en caso de que tenga que retirarse del interior del escuadrón. Los piqueros los hay de dos tipos. Está el coselete, que es el piquero acorazado, con armadura de casi de armadura de 3/4, es decir, con el coselete que le da nombre, que consiste en la coraza con peto y con espaldar, como el que yo no llevo, además de escarcelas para cubrir los muslos, el gorjal para el cuello, el morrión, por supuesto, e incluso brazales articulados para los brazos. Estas armas eran relativamente pesadas y, por lo tanto, los coseletes eran los piqueros más veteranos, también los más gallardos y los más fuertes. Y por ello ocupaban las primeras líneas del escuadrón, y su función era principalmente esa de sostener las primeras líneas con las picas más grandes, más largas, más pesadas también, y por ello eran también los soldados pues, que recibían más honores, porque era el puesto de honor. También eran los que tenían un trabajo pues, muy arduo, muy sufrido, sobre todo en situaciones de calor, con el peso de las armas, con el calor, por ejemplo, en Berbería o en otros lugares más calurosos. Su trabajo era especialmente arduo. Por otro lado estaban las picas secas, como se llamaba a los piqueros que llevaban menos armadura. En ocasiones ninguna armadura, o en ocasiones se limitaba a gorjal, peto y morrión, si tenían suerte. Estos piqueros solían ser los más jóvenes, los más bisoños, menos experimentados, y aparte de dar masa al escuadrón, por tanto servir en las filas interiores, su misión, al ser infantería más ligera, era más versátil. Tenían la función, por ejemplo, como dice Martín de Guiluz en varias ocasiones, de apoyar a las mangas de arcabuceros y de mosqueteros que salían del cuadro, que salían del escuadrón, para apoyarles en caso de necesidad. También para socorrer alguna posición que estuviera en peligro, y si era necesario socorrerla con presteza, con rapidez, las picas secas podían hacerlo más rápido que los coseletes. Por supuesto, la caballería podía hacerlo todavía más rápido, pero si por alguna razón accidentado el terreno o lo que fuera, la caballería no podía acudir, lo hacían las picas secas. Igualmente, las picas secas también servían para otro tipo de labores, como asaltar posiciones o incluso hacer correrías en busca de suministros de bastimentos, además de perseguir sobre todo al enemigo en fuga, para lo cual también era indispensable tener la maniobrabilidad y la velocidad que daba el equipo más ligero, y también la propia viveza y la juventud de las picas secas. La pica en sí podía ser también de distintas formas, según su función, o incluso según la preferencia de los propios soldados, que a menudo, para que les resultara menos embarazosa, las picas más largas las recortaban, lo cual los oficiales del tercio lo castigaban y lo perseguían muy duramente, porque en caso de que se llegara al choque de picas, la pica más corta estaba en desventaja. Aún así, la pica entera, la pica más larga, que por supuesto no podemos traer a esta sala, medía entre 20 y 27 palmos, lo que viene a ser entre 4,40 metros y 5,90 metros. Una longitud muy considerable. Y era la pica que utilizaban sobre todo los coseletes en las primeras líneas del escuadrón para sostenerla en el campo. Por otro lado estaba la media pica, que sería equivalente más o menos a esta que tenemos aquí, que era mucho más corta, unos 12 palmos, es decir, unos 2,5 metros como mucho, y tenía unas funciones más versátiles, era más manejable,
y servía, por ejemplo, para las guardias, cuando no se utilizaba la alabarda u otras armas de asta más cortas, la alabarda, la partesana, otras similares, se podía utilizar la media pica en las guardias. También se utilizaba en asaltos o en asedios, donde una pica entera era, por supuesto, imposible de manejar, en una brecha estrecha, por ejemplo, y muy especialmente se empleaba en acciones navales, en las cubiertas de galeras y navíos, donde era por completo imposible emplear también una pica entera. Cabo Arzamená. Con permiso de mi sargento, procederé a explicarles los entresijos del soldado gallardo por excelencia. Las bocas de fuego son el arma principal del tercio. Gracias a su capacidad de ofensa a distancia, acudimos a todo tipo de acciones. Nos especializamos en toda acción coordinada, en especial la petit guerre o escaramuza, también en las encamisadas, asaltos. Las bocas de fuego son las armas más numerosas, tanto es así que hay 2 compañías exclusivas, en su mayor número de arcabuceros y un pequeño número de mosqueteros. Los arcabuceros se elegían entre los hombres más delgados y ágiles, y los rehechos y gallardos se reservaban para mosqueteros, debido a que tenían que poder sostener tan pesada arma. Estas armas primaban sobre todo su potencia de fuego y su distancia, en detrimento de la movilidad y la ligereza de los arcabuces. Tanto es así que muchos mosqueteros reciben lesiones en el hombro debido a la potencia del disparo, y por ello se les concede una ventaja de 3 escudos. Arcabuz y mosquete. Ambas armas son similares, comparten sistema de disparo, aderezos, a excepción de la horquilla, que es exclusiva del mosquete, y técnica. Se diferencian, eso sí, en dimensiones, peso y el tipo de munición y calibre. En cuanto a las dimensiones, pues bueno, el arcabuz tiene una longitud de cañón de entre 4 y 5 palmos, unos 80 a 100 centímetros, y viene a pasar a razón de 5 kilos, mientras que el mosquete tiene una longitud de cañón de 5 a 6 palmos, 100, 120 centímetros más o menos, y llega a un peso de 8 kilos y medio. En cuanto a los aderezos, se repartían con el arma, como ha dicho mi sargento, y bueno, he de decir que sí, a pago del soldado. Y se entregaba todos los aderezos con él. Ellos se incluían los necesarios para llevar y dosificar la pólvora. Tales eran el frasco, con la pólvora necesaria para cargar el arma, y el frasquillo, que contiene una pólvora más fina que se utiliza para cebar la cazoleta. También encontramos cargas ya preparadas, conocidas comúnmente como los 12 apóstoles, si bien este nombre no aparece en las fuentes de la época. No es hasta el último tercio del siglo XVII donde se hace referencia a un capellán de la Marina Real Inglesa que portaba en su talí 12 de estas cargas en honor a los 12 apóstoles. Entendemos que el nombre se ha extrapolado de ahí. Aparte de estas 2 aderezos, tienen un dosificador incorporado. Es decir, cuando lo echábamos, se reparte una cantidad de pólvora proporcional al calibre del arma. Además de eso, tenemos la baqueta para atacar la pólvora, un rascador y un sacapelotas para limpiar el cañón, y las herramientas necesarias para fabricar la munición. Luego la horquilla es obligatoria, como dije, del mosquete, y bueno, es voluntaria para los arcabuces. Viene a medir en torno a unos 146 centímetros, hecha de madera de espino, maderas fuertes, con una contera metálica para no desgastar la madera y con una U donde asentar el arma. En cuanto al calibre, pues bueno, no había un calibre estándar hasta ya bien entrado el siglo XVII. Los cañones eran octogonales y la munición entraba de forma holgada. Esto hacía que también variasen las cantidades de pólvora, pero eso sí, se solía respetar la norma de 2/3 del peso de la pelota, que venía a pesar entre 1,5 kilos, entre 1,5 onzas y las 2 onzas, en el caso de las balas de mosquete. Por lo demás, el sistema de disparo viene a ser de serpentina y mecha. Pero bueno, a finales del siglo XVI ya encontramos algunos mosquetes con sistema de llave de chispa.
Y en cuanto al alcance de las armas, tenemos que diferenciar entre dos tipos de disparo. Disparo en punta en blanco, que es el tiro regular en posición horizontal, y el disparo de tira más tira, que es en el punto más alto del arma. En el caso del arcabuz, en punta en blanco alcanzaba los 100 metros y en el tira más tira los 170 metros. Esto, por supuesto, son distancias aproximadas. En el caso del mosquete, alcanzaba un tiro en punta en blanco de 152 metros y podía llegar hasta los 300 metros en tira más tira. Hágase. Hablaremos ahora de la táctica. Como sucede hoy día, los maestres de campo y otros mandos intermedios tenían que actuar de acuerdo a unos preceptos tácticos, operacionales y estratégicos. Crearon un sistema, una forma de luchar, una forma española, denominada Escuela de Flandes. Este sistema era un sistema adaptado a toda circunstancia y campo y teatro de operaciones, de manera que requería de una preparación constante. En nuestro contexto, la Guerra de Flandes, 1566 al 1648, se caracterizaba por los asedios, los golpes de mano y las escaramuzas en torno a los convoyes, socorros e incursiones sobre suministros enemigos, unas prácticas propias de la que llamaban los franceses la petite guerre, que eran en castellano escaramuzas, y solo algunas batallas pueden considerarse campales con ejércitos encuadronados. Heirlingirli, Geminen, Muggenheide, Glenbux, Nordhorn, Steenbergen, Turnhout, Newport y poco más. El resto se engloban en acciones menores. Solo la de Glenbux se libró en un escenario llano y abierto, tanto que los demás se vieron afectados por la accidentada orografía de los Países Bajos, que si bien no tienen montañas, tienen enormes obstáculos de dunas, ríos, canales, pantanos, diques, bosques, etc. Elementos que también limitaban el uso de la caballería, que venía muy bien al tercio. Quien con las armas de fuego demostraba ser inmensamente eficaz. De esta manera, la infantería se prestaba como el arma determinante. Roger Williams, cito, allí en Flandes, Alba no necesitaba mucha caballería por la razón de que era seguro que tendría poca ante sí y porque aquellos terrenos no dan lugar a que combatan en ellos muchas tropas a caballo. Desde el diseño operacional de la Escuela de Flandes, la sucesión de acontecimientos en torno a la batalla discurría del siguiente modo. La fuerza avanzaría en columna de marcha, empleando tantas columnas paralelas como el terreno permitiese para aumentar su velocidad. En la vanguardia, si se avanzaba sobre el enemigo, o en retaguardia, si se retiran, se situaría la fuerza más veterana del ejército, habitualmente un tercio viejo, o alguna compañía suelta del mismo. En ambos flancos se mantendría una pantalla de caballería, generalmente la más pesada, medios caballos y caballos con coraza. Al frente del avance marcharía una fuerza de caballos ligeros como exploradores, normalmente 2 compañías de arcabuceros montados. Si la intención es trabar combate, se buscaría que esta fuerza se enfrentase directamente a la vanguardia o retaguardia enemiga. En caso contrario, se limitarían a recabar información, rompiendo el contacto antes de chocar. Están viendo distintas diapositivas. En las diapositivas están viendo distintos grabados de batallas de la época, como en este caso es la batalla de Ivry. Los tercios y regimientos generalmente eran desplegados en línea, con algunas fuerzas en reserva para funcionar de socorros, es decir, de ataques de soporte, habitualmente formando una segunda línea o un segundo escalón. Estos desplegarían los tercios y regimientos que desplegarían con sus bocas de fuego en guarnición, dejando un buen espacio entre el regimiento y regimiento para permitir la maniobra de las mangas de arcabuceros de los otros regimientos y de la caballería si fuese necesario. La artillería formaría el frente y la caballería en los flancos. En caso de esperar la maniobra enemiga sobre los flancos de la fuerza, se despacharían picas secas y arcabuceros a pie de la caballería. Esta es un grabado de la batalla de Newport de 1600. En la mayor parte de las batallas del periodo, los ejércitos de la monarquía trataron de superar operacionalmente a sus adversarios. En general, siempre que la disposición enemiga fuera fuerte o grave, se prefería recurrir a la maniobra, normalmente dividida en 2 o más cuerpos para vencer la posición enemiga sin lucha y obligándolos a
desplegarse. En líneas generales, y como las propias órdenes de Felipe II a Felipe IV, la batalla campal debe evitarse a no ser de tener una ventaja clara sobre el oponente. Algo exactamente igual para aquellos que hayan leído el Sun Tzu, el arte de la guerra, se basa exactamente en el mismo principio. Idealmente el combate se iniciaba con el habitual e inconcluso duelo entre cañones de ambos ejércitos, comenzando a jugar la artillería de una parte a otra. Si la artillería propia era la más numerosa, normalmente se centraba en los escuadrones de picas enemigas para ablandar. En caso de contrario, se centraba en la contrabatería. Vamos a ir mejor en esto para que lo vayan viendo. Y este intercambio de salvas duraría tanto como los mandos estimasen necesario, pues su principal objetivo era facilitar el asalto posterior de la infantería. Cesado el fuego de artillería, que podría reanudarse posteriormente, comienza el movimiento de la caballería y de la infantería. En líneas generales, cada flanco de caballos tenía el objetivo de apoyar a la infantería cercana, bien ofreciendo el flanco de la infantería enemiga, bien hostigando montados. Una vez iniciado el combate, este se decidiría por una resultancia de veteranía y moral de la tropa, decisiones tácticas y, por supuesto, de la fortuna. De forma excepcional se llega al choque de picas, que, como muy bien ha comentado el cabo Picaseca, muy pocas formaciones llegan a chocar pica. Este tipo de combate era excepcionalmente sangriento y la mayor parte de las unidades rompen ante el eventual choque, especialmente si tenían que pugnar contra tropas españolas. Cuando una formación se rompe en el choque, era cuando venía la mayor mortandad. Entraba el pánico y una persecución que devenía en una carnicería. Sin embargo, los españoles, como soldados católicos que eran, frenaban generalmente esas masacres y buscaban conversaciones de guerra, parlamentos con el jefe de los derrotados, de manera que podían a su vez intercambiar enemigos y permitir la recogida de los caídos. Y ahora viene el grueso de lo que la infantería tenía que hacer en el resto de acciones de combate. La petite guerre o escaramuzas en español. Toda clase de acción de pequeña entidad con el fin de dificultar o impedir la maniobra enemiga, pero que fuera considerado pequeña no significa que no tuviera involucrado un gran número de efectivos. Por ejemplo, en el socorro de Mons, unos 700-800 españoles atacaron el sector alemán del campamento con una encamisada, matando a más de 500 enemigos y arrasando las instalaciones. Hay que tener en cuenta que la logística de la época no permite abastecer ejércitos de gran tamaño y por eso se recurre constantemente al abastecimiento sobre la marcha. Y el asalto a los convoyes, a los destacamentos de logística, era fundamental. Y ahora vamos a mi parte favorita, que son las encamisadas, algo que hacían especialmente los españoles porque eran aquellos que tenían los arrestos para ello. Descrita como una táctica osada, utilizada principalmente cuando los ejércitos se acampaban cerca el uno del otro. Se realizaba de noche, a una hora tardía de madrugada, cuando los soldados enemigos, o la mayor parte de ellos, estaban dormidos. Los soldados se ponían una camisa blanca solo o encima de la armadura y se portaban telas blancas para reconocerse en la oscuridad. Un grupo variable de soldados es enviado al campamento enemigo para efectuar labores de sabotaje, asesinato, desmoralizar y debilitar al ejército enemigo. Camero, por ejemplo, cito, unos 700-800 españoles atacaron el sector alemán del campamento y mataron a más de 500 enemigos y arrasaron las instalaciones, pero perecieron españoles que olvidaron las consignas. Es decir, el momento que se perdía la disciplina o el orden o la cadena de mando, podían suceder problemas serios. Y en segundo lugar, las emboscadas. Las emboscadas estaban destinadas para crear un desorden enorme, nerviosismo y desbaratar cualquier dispositivo montado por el enemigo. Desde escuadrones a compañías, hasta ejércitos enteros incluso. Un ejemplo es el 17 de julio de 1572, cerca de Saint-Ghislain, cuando las tropas españolas tienden la emboscada de socorro al socorro francés de 5.000 efectivos al mando de Genlis, quienes acudían a desbaratar el bloqueo de Mons que estaba realizando el duque de Alba. Fueron absolutamente exterminados. Y ahora entraremos a hablar de las formaciones.
antes de entrar a hablar de las formaciones, trataremos la instrucción, que es la clave vital de todo tercio, tanto a nivel individual como a nivel táctico, conjunto. La instrucción era dada eminentemente por los sargentos, bajo la supervisión de los capitanes y los alféreces, y originalmente se da en las guarniciones. Los soldados bisoños llegan y se dedican a mirar cómo trabajan los veteranos, y una vez que tienen los conocimientos suficientes pueden pasar a formar parte de la formación. En caso de ser nobles, como generalmente ya tenían cierta experiencia en las armas, pasaban directamente a practicar. La instrucción partía de una base física, siempre había ejercicios diarios como carrera, salto, natación, pero se centra en el manejo de las armas, no solo de la especialidad propia, sino de todas. Así, el soldado era capaz de utilizar todas las armas si la guerra o el escenario lo necesitaba. De hecho, en las fuentes se menciona muchas veces que las picas secas son necesarias que cambien arcabuz para tener aún más capacidad de fuego. También se manejan las tácticas a nivel de formaciones, cómo formar, cómo moverse, y por lo visto los españoles eran bastante expertos en ello. Prueba de ello es el maestre de campo Montigny, que se maravillaba por la exactitud geométrica en las maniobras ejecutadas por aquellos viejos guerreros, o el cardenal Pontiviligrio, que comentaba que esta infantería era capaz de ejecutar las órdenes antes de recibirlas. De esta suerte, la disciplina se empezaba a dar en la instrucción básica, y también se daba una instrucción moral para afirmar ese sentimiento de fidelidad, de pertenencia al tercio, y de esta suerte, en los momentos más difíciles, el tercio tenía esos arrestos y esa voluntad combativa que tanto les caracterizaba. Relativo a las formaciones, el escuadrón en la formación básica está compuesto de las mangas, de arcabuceros o mosqueteros, y por el cuadro de picas. Si bien puede luchar en conjunto, que se llama en guarnición, cuando las mangas se refugian o las mangas están muy anexas al tercio, o con las mangas volantes, es decir, abierto. Las mangas se liberan, van donde son requeridas y el cuadro de picas se queda, como ven en la imagen, solo. De esta suerte, el escuadrón debía formar siempre en hileras y filas, y la clave era la buena proporción de las mismas. De hecho, los sargentos tenían que utilizar cálculos matemáticos en función del terreno y del número de soldados que tuvieran, para poder realizar estos escuadrones, que a posteriori veremos varios ejemplos. En cuanto a la situación individual, por norma general, la separación entre los soldados sería de 3 pies de ancho por 7 de largo, ocupando el soldado un pie cuadrado justo en el centro de la formación. Respecto a las mangas, una vez que se separan, está recomendado por los teóricos que no excediesen ni los 300 hombres ni fuesen inferiores a 200, para que así la manga tuviese una buena cantidad de gente y fuese bastante móvil a la vez que pudiera ejecutar las órdenes adecuadamente. También comentar que en batalla, fuera de lo que la mayor parte de la historiografía presenta, las mangas generalmente formaban en líneas. De este modo se mostraban la mayor cantidad de hombres con bocas de fuego al enemigo y así se tiene una capacidad de fuego mucho mayor. En cuanto a los tipos de escuadrón, estos serían los 4 principales, que serían el escuadrón de gente o el cuadro de gente, que forma mismo número de hileras que de filas, pero como hemos mencionado antes, tiene una forma rectangular porque de fondo la separación es mayor que de ancho. Sería el escuadrón básico, que pueden ver en el centro de la imagen. Después tendríamos el cuadro de terreno, cuando el escuadrón forma un cuadro perfecto. El cuadro de gran frente, cuando el frontal es mucho más largo que la profundidad, pero sin nunca excederla en 3. Y el último, que sería el cuadro prolongado, que es la inversa. El fronte sería mucho más estrecho que la profundidad. Aquí pueden ver, por ejemplo, una de las fórmulas utilizadas para calcular las hileras y las filas necesarias para escuadronar, y ahí verían un cuadro de terreno completamente cuadrado, dejando espacio para las banderas y, como no, para todas las picas y arcabuceros que debían protegerlas. En cuanto a las variantes, existen multitud, pero aquí vamos a mencionar 4. Sería el cuadro fortísimo de gente con depósito de picas secas y arcabuceros. Básicamente forman un cuadrado de terreno, un cuadrado perfecto, y en el centro dejan espacio para piqueros y arcabuceros de reserva. Un cuadrado que se podría utilizar también para proteger ciertos vagones, ciertas mercancías o incluso a personas de alto nivel. En cuanto al cuadro de corona, sería un cuadro circular. Las picas forman el círculo y dejan el espacio para los mosqueteros y los arcabuceros, abajo a la derecha. Y
el cuadro en semiluna, o sea, en media luna, perdón. Muy utilizado en pasos angostos, debido a que este cuadro en un campo abierto sería muy débil ante un flanqueo. En cuanto a voces de mando, son importantísimas y es cómo los mandos mandan a la tropa, en este caso, escuadronar. Hay que tener en cuenta que las órdenes son generales a no ser de que sean específicas. Es decir, si los mandos no se refieren a una hilera, a una mitad, a una fila, lo debería realizar el ejercicio todo el escuadrón. En este caso, escuadrón a las armas. El escuadrón conformaría de manera habitual y estaría listo para el combate. Hileras, mitad de la derecha a la derecha y mitad de la izquierda a la izquierda. Mitad de las hileras habrán opuestas. Hileras segunda y cuarta doblen al frente a la derecha. Sí, escuadronar era bastante complicado. Después, troquen los costados. En este movimiento, los piqueros o arcabuceros de la fila intermedia se quedarían en su posición y serían los costados los que empezarían a maniobrar. Primeramente hacia adelante, la parte izquierda daría media vuelta y hacia atrás, y posteriormente cruzarían por delante y por detrás, hasta colocarse en la posición. De esta suerte, la parte derecha, que ha avanzado hacia adelante y después hacia atrás, quedaría dadas la vuelta, y faltaría la orden de media vuelta para que el escuadrón volviese a conformar específicamente hacia el frente. Esta es muy utilizada, sobre todo en arcabucería, para poder cambiar lugares que tuviesen menos munición y permitir mucha mayor movilidad al escuadrón. En cuanto a las voces del ejercicio de armas, qué mejor que los piqueros y el arcabucero para mostrarlas. Cabo, árbol y pica. Colocar la pica en vertical para formar el escuadrón. A las armas. Coger el arma y colocarla en posición listo para combate. Adopte posición de combate. Ocupe distancia de pelear. La hilera de vanguardia se mantiene firme y marchan las demás hasta que la segunda queda a 3 pies de la primera, lo mismo la tercera y sucesivamente. Clave pica. En caso de luchar contra caballería, es llevar la pica al suelo de forma oblicua con la punta a la altura del pecho del caballo. El pie derecho se usa para trabar la pica. Rehágase. Tercia pica. En caso de enfrentarse a infantería, Londoño indica que es colocar el arma en horizontal para estar en disposición de arremeter. Arremeta con la pica. El soldado afirma el pie izquierdo adelantado y lleva la mano derecha hacia la izquierda sin desasir la pica, deslizándola por el interior. Se lleva el pie derecho junto al izquierdo, el impulso se multiplica gracias al movimiento de todo el cuerpo. Esto se repite de forma en vaivén hacia atrás o hacia adelante. Derribe pica. Rehágase. Bajar las picas al hombro y volver a formación. Favorozamena. Las armas. Ocupe distancia de pelear. La hilera de vanguardia avanza tomando la posición para efectuar el disparo. Cale cuerda. Sería colocar la cuerda en el serpentín porque no estamos con armas automáticas. De la carga. Quita el seguro, quitando la peletina que cubre el bacinete. Cargue. Todo este sistema de disparo o recarga se podía hacer tanto en estático como en movimiento. En movimiento tendríamos, el máximo ejemplo sería la marcha y la contramarcha españolas, que básicamente es un sistema circular. La primera hilera formaría, efectuaría la carga y una vez que ha disparado, la segunda hilera la sobrepasa y ejecuta de nuevo una descarga, perdón. Una vez ha hecho esto, vendría la tercera hilera, sobrepasaría a las otras dos y ejecutaría la descarga. De esta suerte, la primera hilera que disparó inicialmente tiene el tiempo suficiente para recargar. Eso sería la marcha española. En las fuentes nacionales no encontramos ningún término que haga referencia a este hacer, entonces se puede suponer que este sistema era el básico. Entonces lo extraño para los españoles era ir hacia atrás, de ahí que dijeran contramarcha. Y la contramarcha sería lo mismo. La de primera hilera dispararía, pero en lugar de avanzar, lo que hacen es se retiran detrás de sus compañeros. De esta suerte tenemos un sistema de disparo continuado, tanto en avance como en rotura de contacto. De la carga.
Hay que mencionar que estas armas muchas veces sufrían de fallos, debido a que, como están cargadas por pólvora, si la mecha no prendía correctamente, pues no dispararía. Rehágase. Y el tercio no solo combate en espacios abiertos. Como hemos venido mencionando, Flandes es el contexto idóneo para el asedio. ¿Y quién mejor que el ingeniero del tercio para comentaros sus quehaceres? Si me permite, sargento, yo, como Rodrigo Díez, ingeniero del tercio de Nápoles, me dedico a las cuestiones de arquitectura, cuestiones en matemáticas y atiendo a labores tanto bélicas como de los propios suministros. Nuestro trabajo como ingenieros es crear estos caminos para que el tercio pueda pasar, favorecer las carreteras, construcción o destrucción de puentes, así como de otras muchas estructuras. Gran parte de nuestro cuerpo de ingenieros es un tipo de cuerpo especializado, por lo que aunque pertenecemos al ejército, podemos actuar de una manera relativamente autónoma. Además, es el cuerpo que más partes de civiles incluye. Este cuerpo de ingenieros se dedica muy especialmente al sitio de una posición y cuando se quiere sitiar una posición, una plaza fuerte, fortaleza, pueblo, o lo que sea, este lugar en primer lugar se rodea con todos los recursos posibles. ¿Para qué se rodea? Para evitar que cualquier enemigo pueda salir de esta posición o bien que alguien pueda acudir en socorro de esta plaza. Acudir en socorro sería ayudar, lo cual es relativamente frecuente en Flandes, ya que su compleja orografía y su irregular sistema de fortificaciones favorece a veces su proximidad. Una vez rodeado, ingenieros, zapadores, gastadores se dedican a la construcción de los complejos sistemas de trincheras y fortificaciones improvisadas. Sobre estas trincheras es donde se coloca nuestro principal dispositivo de ataque a una muralla, que no es otra cosa que la batería de artillería. Una batería de artillería va a dedicarse a disparar contra una posición, predominando cañones de muy diferentes variedades en cuanto a tamaño o libras de capacidad. Encontramos los más pesados de en torno a las 60 libras o los más pesados de en torno a la libra y media. De todas formas, el favorito y el mejor tiende a ser el cañón de 24 libras, ya que es el más eficiente en relación calidad-precio. Estos cañones van a seguir haciendo la plaza y nunca, al menos hasta donde se sepa, se recomienda disparar más de 50 veces al día. Esto es una mera cuestión de conservación, ya que un cañón, como cualquier otra pieza poliorcética, es particularmente caro y no nos interesa que se nos rompa a los 2 días de asedio. Un asedio puede llevar días, semanas, meses, incluso años. Además de estos dispositivos de ataque, encontramos unos cuerpos dedicados a las obras de asedio. Una obra de asedio puede ir desde rellenar un vado, tener que rellenar de tierra un lago, cualquier tipo de imprevisto, o bien construir estas propias fortificaciones para proteger a los cañones con cestones, o preparar padrastros, improvisar lugares más altos desde los que disparar, ya que van a tener rato. Sin duda, un asedio es algo bastante largo. Además de estas obras, van a dedicarse a la zapa, a excavar estas trincheras, a intentar aproximarse hacia el muro enemigo, donde la técnica que prima es la de la construcción de minas. Una mina no es otra cosa que un túnel subterráneo que va a intentar llegar hacia la parte por debajo de la muralla enemiga y una vez se alcanza este objetivo, se hace explotar con una gran cantidad de pólvora, haciendo que los paños de la muralla caigan. Otra opción es derribar la muralla con los propios cañones, que se van a empezar a situar y van a disparar aproximadamente a unos 600, 700 metros, lo más largo, para que sean eficientes, y en el caso más español incluso van a intentar adelantarlos todo lo que sea posible, llegando a disparar hasta los 100 metros. Una vez estos cañones han disparado y han cumplido su función, o bien las minas han derribado esta muralla, si hemos conseguido abrir brecha, lo normal es que sean las tropas españolas las que lideran el asalto contra la plaza fuerte. Esto es en el caso óptimo. En un caso en el que encontramos, como hemos podido ver en las imágenes, cañones en campo abierto, en una batalla campal,
diré que no es el modo más adecuado o el más eficiente de utilizar estos cañones. Un cañón es una pieza pesada, de difícil movilidad, que difícilmente va a poder acompañar al ritmo de los soldados a pie. ¿Cuál es el objetivo de un cañón en este tipo de batalla? Desde luego que va a compartir un objetivo con los mosqueteros y con los arcabuceros. Van a intentar batir a toda la tropa más acorazada, además de abrir huecos dentro de sus formaciones. Estos cañones, si bien no son el elemento más óptimo para combatir, lo cierto es que son un elemento moral impecable. Desde luego que, si bien no son el arma que más mata, su furia es la que más espanta. Pueden tranquilizarse, no hemos traído ningún ejemplo. Sargento. Pues bien, para la realización de esta presentación hemos utilizado una serie de fuentes primarias y otras secundarias. Hemos tenido que evitar leer todas las referencias porque necesitaríamos muchísimo más tiempo. Si están interesados les podemos facilitar información y las fuentes, además, siempre es mejor consultar las fuentes directas para que bueno, pues disfruten con las hazañas de nuestros héroes. Aquí tienen todas las fuentes. Y para concluir, nos hemos puesto de acuerdo, pero sin haber hablado al respecto. ¿Quién mejor? Ya me figuraba que iba a utilizar a Calderón y yo lo he hecho igual. De manera que vamos a leer una serie de extractos del sitio de Breda, de Calderón de la Barca, que fue tres cosas entre muchas. Fue un genio, fue español, fue soldado y terminó por ser religioso. Pero lo que nos importa a nosotros es el previo, el soldado. Y aparte de la poesía del soldado español, en esta pieza que a todos les recomiendo que lean porque con los días que estamos viviendo te insufla una energía y un amor por nuestros antepasados enorme. Permítame que lo lea. Estos son españoles. Ahora puedo hablar encareciendo a estos soldados y sin temor, pues sufren a pie quedo con un semblante bien o mal pagados. Nunca la sombra vil vieron del miedo, y aunque son soberbios, son reportados. Todos lo sufren en cualquier asalto, solo no sufren que les hablen alto. No se ha visto en todo el mundo tanta milicia compuesta, convocada tanta gente, unida tanta nobleza, pues puedo decir, no hay un soldado que no sea por la sangre y por las almas noble. ¿Qué más excelencia? ¿Qué mayor blasón de España? Quieran los cielos que sean para más honra de Dios, propagación de su iglesia, alabanza de Filipo, honor suyo y gloria nuestra. ¡Santiago! ¡Tierra España! Muchas gracias. Ahora, si tienen alguna pregunta, y hemos colocado una serie de elementos de recreación, son reproducciones de piezas históricas, lo mismo que todo el vestuario y en impedimenta y armamento que llevan. Entonces, si les apetece sacarse alguna foto antes, pues nos han dicho que teníamos que terminar a las 9, entonces vamos a ser obedientes y disciplinados como nuestros antepasados. Así pues, si quieren hacer alguna pregunta, serán bienvenidos. Andamos con el tiempo un poco justo, entonces nos la pueden consultar a medida que vayan viendo las piezas, o lo dejo a su discreción. ¿Quieren sacarse alguna foto? ¿Quieren alguna pregunta en directo?